Y quiero que meditemos por un momento en esa palabra, que seguramente usted en algún momento la ha escuchado o ha escuchado una predicación sobre Nehemías, pero en lo personal me apasiona leer Nehemías, me identifico muchísimo con el libro de Nehemías, porque cuando uno mira todo el contexto de Nehemías es como si esto pasó, pues, imagínense cuántos años desde que esa palabra fue escrita y lo que vivió Nehemías, pero como toda la Biblia, ¿no? Es un libro tan actual, es un libro tan real, tan práctico, que uno dice, parece que estuviéramos leyendo un periódico actual, o estuviéramos viendo las noticias del día de hoy, o estuviéramos viendo el contexto de hoy. Por eso la Biblia dice que ella no se envejece, ¿no? Es la misma ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Por eso, meditemos por un momento, Nehemías capítulo 4, versículo 1 al versículo 5, y quiero que meditemos en esa palabra. Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder del Espíritu Santo. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. ¿Se airaron contra quién? Contra los que edificaban. Y ahorita vamos a seguir leyendo en el capítulo 6 durante la predicación, así es que tenga la Biblia ahí abierta. Y he titulado esta palabra: estamos en guerra. ¿Estamos en qué? Estamos en guerra. Y hoy el mundo está en guerra. Creo que la noticia de estos últimos días en el mundo entero ha sido la guerra que se ha desatado entre Ucrania y Rusia, y las acechanzas de la OTAN, y unos países a favor y otros en contra, y desplazamiento bélico por aquí, por allá, muertos, desplazados, personas sufriendo, lugares destruidos, bueno, toda la catástrofe que hace una guerra. Y hoy el mundo está hablando de guerra y nosotros estamos en guerra. Diga conmigo, estamos en guerra. Pero no precisamente estoy hablando hoy, o no le quiero hablar de la guerra entre Ucrania y Rusia, porque usted lo ve todos los días en el noticiero, sino que hoy quiero hablarle de una guerra, pero en el campo espiritual. ¿Una qué? Una guerra en el campo espiritual. ¿Y entre quiénes es esa guerra en el campo espiritual? Esa guerra es entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. ¿Cuántos saben que hay una guerra de todo el tiempo entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas? Y no debemos desconocer ni minimizar esta verdad de la cual habla toda la palabra, porque la Biblia, desde el mismo Génesis, desde el mismo comienzo de los tiempos, nos está hablando de una lucha entre lo santo y lo impuro, entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, entre la santidad y el pecado. Hay una guerra constante, una guerra fuerte de todos los días. Y en toda la palabra se nos advierte acerca de esta batalla. El Señor mismo, cuando envió a los discípulos, les dijo: yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Imagínense una oveja en medio de una jauría de lobos, como, ¿qué le puede esperar? Y el Señor hizo esta comparación: yo los envío como ovejas en medio de lobos. El apóstol Pablo en Efesios también nos dijo: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad, contra el imperio de las tinieblas en las regiones celestes, dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pedro dijo: velad y orad
porque vuestro adversario el diablo anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Solamente para tomar algunos pasajes que nos están hablando de esta realidad de la guerra en la cual estamos desde el comienzo. Y es necesario que el creyente sepa esto, que estamos en guerra, que es una guerra cierta y es una guerra seria, y que es una guerra constante de todos los días, y es una guerra a muerte, porque el objetivo es que tú renuncies a tu salvación, que tú renuncies al servicio a Dios, que tú renuncies a la consagración, que dejes el camino del bien para que camines ahora en la senda del mal. Hay una guerra constante. Ahora, en el libro de Nehemías veo reflejada esta verdad que no solamente tuvo que ver con Nehemías ni la construcción del muro, porque nosotros sabemos por la palabra que el ministerio que Dios le dio a Nehemías fue ir a construir los muros de Jerusalén, que habían sido destruidos cuando el imperio babilonio se llevó al pueblo de Israel cautivo y quemaron, destruyeron el templo, entraron a la ciudad, hicieron estragos, quemaron la ciudad, destruyeron los muros, y Dios llamó a Nehemías para que fuera a Jerusalén y edificara los muros. Entonces la batalla que se refleja, si usted lee detenidamente Nehemías y lo lee prestándole mucha atención, usted va a encontrar una batalla terrible, una batalla fuerte, una batalla constante en el desarrollo del ministerio de Nehemías. Pero no solamente la Biblia está hablando para que nosotros sepamos lo que pasó con Nehemías, sino para que entendamos que la obra de Dios en todos los tiempos, y mayormente en estos tiempos cuando la venida del Señor se acerca, está bajo fuego, está bajo acechanzas, está viviendo la iglesia, el creyente, el Hijo de Dios, está viviendo una batalla entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Y todos nosotros tenemos el mismo enemigo, el mismo adversario del cual habla el apóstol Pedro, porque vuestro adversario, el diablo. Y este adversario no descansará hasta ver cómo puede sacarte del camino, a ver cómo puede apartarte de la fe, a ver cómo puede sacarte del servicio a Dios al cual el Señor te llamó, porque tú estás edificando la obra de Dios. Todos nosotros somos edificadores de la obra de Dios. ¿Cuántos lo saben, iglesia? Diga conmigo: yo soy edificador de la obra de Dios. A través de mi vida, a través de mi ministerio, a través del llamado que Dios me dio, a través del talento, a través del don que Dios me dio, estamos edificando la obra del Señor. Y ninguno de nosotros que estamos edificando en la obra del Señor estamos exentos de esta guerra, porque cuando nosotros nos empeñamos y nos proponemos en hacer la obra de Dios y decidimos caminar con Dios, entonces nos convertimos en el blanco de los opositores de la obra de Dios. Entonces esta guerra no es contra el que está afuera de la obra de Dios, porque a ese ya Satanás lo tiene en su terreno y lo tiene sometido. Y por eso es muy normal escuchar personas que dicen: cuando comencé a ir a la iglesia, cuando comencé a servir, cuando me comprometí con Dios, se levantaron cosas en mi vida, en mi familia, en mi economía, en muchas áreas. Y es que cuando una persona entra a hacer la obra de Dios, obviamente Satanás no va a estar tranquilo, no va a estar feliz. Va a mirar cómo te desanima, va a mirar cómo te saca, va a mirar qué estrategias utiliza para dañar el propósito que Dios tiene con tu vida y con tu familia. Y es una guerra de todos los días. Y entonces yo encuentro que Nehemías enfrentó y venció los ataques que el enemigo lanzó contra él y su ministerio, porque Nehemías la tenía clara. Nehemías tenía las cosas claras. Y es que Nehemías entiende
que quien quiere vivir una vida consagrada a Dios debe saber que está en una batalla entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y cuando yo miro el relato de Nehemías y cuando miramos la vida y el ministerio de Nehemías, puedo entender que Nehemías tenía claro esto. Hay una batalla, no va a ser fácil. Van a haber opositores, se van a levantar cosas, se van a levantar circunstancias, personas, de muchas maneras, para tratar de detener la obra, para tratar de estorbar el propósito que Dios se ha forjado para la iglesia, para la vida y para las familias de las personas. Y entonces cuando uno sabe esta verdad, entonces como Nehemías no se centra en eso, porque ahora vamos a ver cómo el propósito de los enemigos de Nehemías era desenfocarlo del llamado de Dios, desenfocarlo de su misión, desenfocarlo y sacarlo del lugar donde Dios lo puso. Pero como Nehemías es un hombre de Dios y un hombre que sabe cómo es la situación, entonces Nehemías simplemente no le dio tanto crédito a quienes se oponen, porque sabe que quien está detrás de esos ataques, o más bien quien se enfoca en estas cosas, quiere sacarlo de la asignación que Dios le dio y quiere sacarlo del propósito que Dios tiene con su vida y con su obra. Escúchame, Dios tiene un propósito con tu vida. Dios tiene un propósito con tu familia. Dios tiene un propósito con tu ministerio. Y el diablo lo sabe y no está tranquilo y apuesta contra ti y contra mí. Y apuesta y dice: vamos a ver cuánto le dura, vamos a ver hasta dónde llega, vamos a ver si no lo saco, vamos a ver, porque estamos en guerra. Y el creyente debe saber eso. Entonces, escúchame bien esto. Nosotros tenemos que tener claro que no fue la gente la que te llamó al servicio, que no fue la gente la que te llamó a la salvación, fue Dios mismo. Amén. Y el Señor te llamó a ti, me llamó a mí, para edificar el muro, para utilizar lo que Él nos dio, porque algo nos dio el Señor para edificar su obra. Algún llamado de parte de Dios, quizás para unos de una manera, otros de otra manera, unos más quizás más visibles, otros menos visibles, pero a todos nos dio el Señor algo, nos dio un don, nos dio un talento, nos dio un ministerio, nos dio una capacidad para edificar su obra. Pero entonces tenemos que entender que en esa guerra nuestro adversario vino para robar, para matar y para destruir los proyectos de Dios en tu vida. Y uno tiene que tenerla clara, porque si uno la tiene clara, entonces cuando se levanten cosas no se va a desestabilizar. Entonces cuando vengan los ataques simplemente va a decir: ya sé por dónde viene esto, ya sé cuál es el objetivo, ya sé que lo que quiere Satanás, así es que nada, aquí estoy y aquí me quedo, como dijo el presidente antiguo. Pero es necesario que el creyente entienda esa verdad. Hay una lucha constante, hay una lucha de todos los días, hay una lucha fuerte contra lo que Dios quiere hacer en tu vida y lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Y sabe que encuentro que en las guerras hay estrategias. ¿Cuántos saben que en las guerras hay estrategias? Y no solamente es ir de frente a ver cómo arrolla al enemigo, sino que a veces ganan más las estrategias. Y si hay alguien estratégico para hacer la guerra, es Satanás. Ayer escuchaba por noticias y decían las estrategias de Rusia para atacar a Ucrania. Entonces comenzaron primero con una propaganda arrolladora y abrumadora, bajando la moral de las personas. Pero luego comenzaron a atacar los fortines militares para que no tuvieran cómo defenderse. Pero entonces, como estos están haciendo guerra y están resistiendo, entonces la otra estrategia fue mandarles personas incógnitas, personas aún del mismo Ucrania, pero que son prorrusos, para
comenzar a minar el país de una manera sigilosa. Y ayer decían, el objetivo ahora del ejército de Ucrania es detectar a esas personas que están infiltradas, a esas personas que fueron introducidas en el país, que no tienen un fusil, que no tienen un uniforme, que no tienen un tanque de guerra, pero que están allí dentro del mismo pueblo haciendo la guerra y haciendo daño. Y está hablando de estrategias. Y Satanás es muy estratégico. Y uno tiene que saber eso en la guerra en la que estamos, que es muy estratégico. Que dice la Biblia que se disfraza aún como ángel de luz, usa disfraces. Que se viste de apariencia de piedad. Que engaña a muchos porque se infiltró y porque no se pone en evidencia bajo ninguna circunstancia, sino que está ahí haciéndose pasar como el bueno, está haciéndose pasar como el honorable, como el justo, pero su misión es matar y destruir. Yo quiero que veamos algunas estrategias que utiliza Satanás para detener los proyectos de Dios en la vida de los creyentes. Y quiero hablar de 3 estrategias basado en Nehemías. Primera estrategia: sacarte del lugar donde Dios te puso. ¿Sacarte de dónde? Sacarte del lugar donde Dios te puso. Yo siempre enseño esto, lo enseño, lo creo y lo he vivido. Lo enseño en la escuela de formación número 2, cuando hablamos de la charla de sujeción. Y siempre les digo que Dios no se equivocó cuando nos llamó a determinado lugar, y Dios no se equivocó cuando nos colocó bajo cierto ministerio, y que Dios no se equivocó cuando nos dio una misión para hacer, o un talento o un ministerio o un llamado especial. Dios no se equivocó. Y que cuando Dios te coloca en un lugar, es allí donde Dios quiere que estés. Amén. Que cuando Dios te coloca en un lugar, es allí donde Dios quiere que estés. Y que cuando Dios te da un ministerio, es allí donde Dios quiere que lo realices. Escúchame bien, Nehemías es del pueblo de Israel, pero por situaciones del cautiverio, él fue llevado al imperio persa. Y él está allí sirviendo bajo el rey Artajerjes. Y los muros estaban destruidos. Y Dios llamó a Nehemías y le dijo: Nehemías, tú eres el que vas a ir a Jerusalén. No es en otro lugar, es en Jerusalén donde yo te quiero tener. Y tienes una misión que hacer en Jerusalén. Y es ir y levantar los muros que fueron derribados. Entonces había un lugar y había una misión donde Dios quería que Nehemías estuviera. Hay un lugar donde Dios nos pone, y hay una misión que Dios nos llamó a realizar. Y escúchame bien, el enemigo hará lo que sea para sacarte del lugar donde Dios te puso, porque sabe que si te saca del lugar donde Dios te puso, tu ministerio va a quedar divagando, porque es en ese lugar donde Dios quiere que desarrolles tu ministerio. No es en otro lugar. Nehemías no pudo haberse ido a otra ciudad porque allá no era donde había que hacer el trabajo. Nehemías no podía irse a otra ciudad porque no era allí donde los muros necesitaban ser edificados. Entonces Dios llama a Nehemías para que esté en Jerusalén con una misión: edifica los muros de Jerusalén. Cuando los enemigos de la construcción del muro y los enemigos de Dios vieron que Nehemías llegó, usted léase los primeros capítulos de Nehemías del 1 al 3 y usted se va a dar cuenta
que cuando Nehemías llegó y comenzó a trabajar y comenzó a hacer la obra, esa gente se encolerizó, esa gente se opuso, juraron que los iban a sacar, juraron que los iban a destruir, hubo amenazas, hubo intentos inclusive de muerte, todo lo que usted se imagina, hubo desacrédito. Pero Nehemías, que la tenía clara, él se mantuvo firme. Y usted lee en la Biblia que dice que cuando ellos entendieron el plan de sus enemigos, dice que ellos estaban con una mano, con las manos trabajando allí, echando el muro y sentando los ladrillos para levantar el muro, pero tenían la espada en la espalda, porque en cualquier momento sus enemigos podían venir contra ellos. Y entonces dice la Biblia que Nehemías, por causa de sus enemigos, los unió por familias. Nehemías también fue estratégico. Y entonces los unió por familias y los puso a edificar el muro. Dijo, unos contra otros, para que si vienen nuestros enemigos, no nos cojan solos y podamos defendernos los unos de los otros, con los otros. Estrategias también de Nehemías, porque en una guerra se manejan estrategias. Pero entonces resulta que cuando los enemigos de Nehemías, este Sanballat, este Tobías, este Gesén, ellos vieron que no pudieron sacar a Nehemías con acciones directas como amenazas, desprecio, ofensas o incluso acciones militares, entonces cambiaron la estrategia. Y ten en cuenta esto, el diablo es ¿qué? Estratégico. Diga conmigo, el diablo es estratégico. Y usted lee en el versículo 2 del capítulo 4, que dice en el capítulo que leímos, dice la palabra, dice la Biblia, en el versículo 2, capítulo 6, dice, y Sanballat y Gesén enviaron a decirme, imagínense, los que le estaban haciendo la guerra, los que lo difamaban, los que lo amenazaban, los que lo querían matar, como no pudieron, entonces ahora son sus amigos. Ahora quieren el bien de Nehemías. Ahora están preocupados por él. Y entonces mire lo que le mandan decir. Sanballat y Gesén enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas del campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal, dice Nehemías. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo por ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Y yo les respondí de la misma manera. El diablo es insistente, es persistente. Y entonces, como no pudieron por la fuerza, quisieron mostrarle una aparente amistad y una aparente preocupación. Y entonces decidieron vencerlo mediante engaños. Pero sabe que me llama la atención la respuesta de Nehemías, que fue contundente, porque dice la Biblia que 4 veces le hicieron la invitación y 4 veces respondió de la misma manera. Y dice, y yo les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra, dice el Señor, yo hago una gran obra. Y sabe que Nehemías entendió, escúchame esto, Nehemías entendió que lo que Dios le había mandado hacer, levantar los muros, aunque para muchos no era de tanta significancia, aunque para otros quizás no era tan espiritual, aunque para otros quizás no era de tanta trascendencia, porque levantar unos muros, levantar unas paredes, tener que levantar escombros, poner ladrillos, ¿qué de espiritual había en eso? Seguramente algunos pensarían. Pero Nehemías entendía que ese fue el lugar donde Dios lo llamó y que esa fue la labor que Dios le mandó a hacer. Y para él era algo muy valioso y muy importante. Era algo muy grande y muy importante. Y yo quiero decirte en esta hora, amada iglesia, que aun cuando la tarea pueda parecer insignificante para la gente que nos rodea y aún para nosotros mismos, la obra que Dios te llamó a hacer es una gran obra. Y muchos la desprecian y lo vemos como poca cosa.
Porque a veces nos comparamos con otros ministerios, a veces nos comparamos con otros llamados, otras formas de hacer las cosas. Y pensamos que lo de nosotros es algo como sin valor, es algo tan insignificante, es algo que no tiene tanta trascendencia. Y por eso también le damos poco valor, porque no entendemos que Dios me puso en un lugar y que Dios quiere que yo haga esa labor en su obra. Entonces el que hace su trabajo en la iglesia, en el diaconado, está haciendo una gran obra. El que le enseña a los niños está haciendo una gran obra. El que canta y el que toca un instrumento está haciendo una gran obra. El que predica la palabra, el que ora, el que intercede, el que consolida, la que trabaja con mujeres, el que trabaja con hombres, el que trabaja con jóvenes, el que trabaja con niños, la que danza, el que hace algo, el que le comparte al Señor, el que presta su casa, una célula, el que está arreglando la sala y tiene el tinto para que cuando la gente llegue se sienta bien atendida. Escúchame bien, eso no es cualquier cosa, es una gran obra que Dios te llamó a hacer y que Dios espera que nosotros hagamos, porque a eso nos llamó el Señor. Y escúchame, el enemigo lo sabe y hará lo que sea para sacarte de ahí. Hará lo que sea para que no lo sigas haciendo. Hará lo que sea para que no le des el valor a lo que estás haciendo y la trascendencia que eso tiene. Pero Nehemías la tenía clara. Cuando vinieron a invitarlo, venga, reunámonos en alguna aldea del campo de Ono. Seguramente estás muy cansado y seguramente necesitas tomar un respiro. Ven con nosotros. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Pero ellos habían pensado hacerme mal. Ahora yo le pregunto, ¿por qué Nehemías supo que ellos pensaban hacerle mal? Porque Nehemías no era tonto, Nehemías la tenía clara. Nehemías sabe que está en una guerra. Nehemías sabe que esos que lo habían atacado, lo habían vituperado, lo habían amenazado, estaban furiosos. Y ahora, ¿desde cuándo acá tan amigos? Y ¿desde cuándo acá me están invitando? Él tuvo discernimiento espiritual. Y escúchame bien, el discernimiento espiritual me permite mirar lo que hay detrás de las propuestas. El discernimiento espiritual es lo que me permite evaluar lo que hay detrás de las palabras de las personas, de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy viendo. Uno tiene que tener discernimiento espiritual, aun cuando comienza a pensar raro. Y tiene que preguntarse, diga, ¿yo por qué estoy pensando así? Porque si algo ataca el diablo en la mente. Y el diablo viene y te dice, mira, deja ese servicio, deja la iglesia, mira que allá no te quieren. Mira, ese pastor es orgulloso. Mira, ya los hermanos son hipócritas. Mira, mucha gente así. Y el diablo empieza a maquinar. Y estamos en una guerra de estrategias. Y Nehemías, cuando vio eso, tuvo discernimiento espiritual y dijo, esto no es de Dios. Esto no es de Dios. Y entendió cuál era el llamado. Entonces le dijo, no, yo estoy haciendo una gran obra. Y yo dejaría de hacer esa gran obra por irme a ver con ustedes. Pero ellos pensaban matarlo y efectivamente era así. Y 4 veces mandaron con la misma propuesta. Y 4 veces le dijo Nehemías, no, Señor, yo estoy haciendo una gran obra a la que me llamó el Señor. Es en Jerusalén, no es en los campos de Ono, no es en las aldeas allá lejos, es en Jerusalén. Y es levantar los muros de Jerusalén. Y si Dios me llamó a eso, nadie me va a sacar de lo que Dios me puso a hacer. Eso se llama tenerla clara. Eso se llama tener discernimiento espiritual y entender la guerra que se está viviendo todos los días. Y entonces Nehemías no se dejó distraer de amigos ni de enemigos. No puedo porque hago una gran obra. Si me muevo, cesaría la obra. Qué triste cuando alguien deja un ministerio porque le deja la carga a los demás. Pero la obra sigue porque la obra es de Dios. Qué triste cuando alguien, no, ya no sigo sirviendo, muchas gracias, ahí les dejo. No la tiene clara. No ha entendido quién lo llamó. No ha
entendido dónde lo llamó y no ha entendido qué lo llamó a hacer Dios, y que lo que está haciendo es una gran obra. Y aunque seguramente no te den la palmadita en la espalda, para Dios es una gran obra. Y aunque seguramente no te feliciten ni te den, no sé, lo que tú esperes, no sé, pero lo que estás haciendo es una gran obra. Pero en segundo lugar, como Nehemías no hizo caso al llamado que le hicieron y dijo: no, yo estoy haciendo una gran obra, qué pena, si yo voy a ustedes dejaría de hacer esa gran obra. Y no se dejó distraer. Entonces, lo segundo que utilizó el enemigo fue falsos rumores para desacreditar el carácter espiritual de Nehemías. Falsos rumores. Mire la estrategia tan tremenda que utilizaron. Como Nehemías no le prestó atención y dijo: no, yo no voy para a verme con ustedes porque estoy haciendo una gran obra. Mire lo que dice el versículo 5. Entonces Sanballat envió a mí, su criado, para decir lo mismo por quinta vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito, escúchame bien: se ha oído entre las naciones, y Gazmulo dice, que tú y los judíos piensan rebelarse, y que por eso edificas el muro con la mira, según estas palabras, de que tú seas rey. Es decir, le dijeron: esas motivaciones con las que estás sirviendo no son correctas. Tú estás edificando el muro es porque tú quieres ser un rey y quieres encerrar la ciudad y proclamarte rey de esa ciudad. Y por ahí andan diciendo eso. Versículo 7. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas estas palabras al rey. Ven por tanto y consultemos nosotros. Y entonces envió yo a decirles: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón lo estás inventando. Porque ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. ¿Sabe que cuando la Biblia está hablando de una carta, dice que ellos enviaron 4 veces a decirle: ven, no te hagas el rogado, piensa en ti, escúchanos, ven, hablemos, conciliemos? Y él dijo: olvídese, no voy a dejar Jerusalén para dejar de hacer la obra que Dios me puso a hacer. Entonces enviaron ahora la 5ª vez, pero con una carta escrita. Y esa carta escrita era una carta abierta. Y esa carta abierta sugería que la información era de dominio público. Es decir, que cualquiera podía leerla, que cualquiera podía enterarse de lo que dice esa carta. Y esa carta estaba llena de difamaciones contra Nehemías. Y escúchame bien, es una de las principales armas que Satanás utiliza para destruir la obra de Dios. Es una de las principales armas que Satanás utiliza para dividir el cuerpo de Cristo, para desestabilizar al creyente, para que las personas cesen de hacer lo que Dios los puso a hacer y contamine su corazón. Y entonces lo que ellos le están diciendo en esa carta es: por ahí andan diciendo que tú estás edificando los muros de Jerusalén para proclamarte rey. Pero también andan diciendo por ahí que tú has llamado profetas para que profeticen delante de ti, porque era una costumbre, para que digan que tú eres el rey ahora de Israel, de los judíos. Y Nehemías quedó sorprendido, dijo: ¿cómo así? Por tanto, ven y hablemos del tema. Querían sacarlo fuera de Jerusalén.
Querían que dejara de hacer la obra como fuera. Y entonces ahora están utilizando la difamación, la calumnia, el comentario. ¿Y sabe que esa es una estrategia que el diablo utiliza contra la iglesia? Mandar un falso rumor, mandar un comentario raro por ahí, mandar cosas donde la gente dice: por ahí escuché. Alguien me dijo en estos días, le dije: ¿por qué no ha vuelto a la iglesia? Es que uno escucha tantas cosas, me dijo. Es que uno escucha tantas cosas. Le dije: ¿y usted verificó ya que esas cosas sean ciertas? Pues no, porque por ahí andan diciendo. Y esa es la estrategia del diablo. Por ahí andan diciendo: escuché por ahí, alguien me dijo. Y hay personas que se alimentan de eso. De verdad alguien le dijo: no, no puedo creerlo. ¿Sabe que yo no vuelvo por allá? Si sabe que el pastor es un ladrón, de verdad el pastor es, yo no vuelvo por allá. Allá lo están engañando, en serio. Uy, ¿yo qué hago por allá? El diablo es especialista en eso. Si sabe que vi al líder allá, lo vi en tal parte, de verdad. Si sabe que me enteré, de verdad. Y si algo hace daño a la obra, es eso. Y el diablo lo sabe. Y si algo desestabiliza personas porque genera duda. Y lo que estos esperaban de acerca de lo que pasara contra Nehemías es que la gente empezara a cuestionar las motivaciones de Nehemías, el ministerio de Nehemías. Faltó el que dijo: ¿será que de verdad quiere hacerse rey? ¿Será que de verdad quiere darle golpe de estado al rey Artajerjes? ¿Será? Y comenzaron a mirar con desconfianza a Nehemías. Y que comenzaran a perder credibilidad en el liderazgo y el ministerio de Nehemías. Pero sabes, cuando necesita la fuente y cuando una persona no es capaz de sostener lo que está diciendo y de comprobar lo que está diciendo, se llama difamación y calumnia. Y eso es del diablo. Cuando alguien viene y me dice a mí: mire, pastor, que me enteré tal y tal cosa de tal persona, yo le digo: ¿usted puede sostenérmelo delante de la persona? No, yo mejor no me meto en problemas. Entonces no venga a comentarme eso, porque lo que se dice cuando es verdad se tiene que sostener. No es solamente soltar una palabra, no es solamente botar un rumor, no es solamente decir: a mí me parece, a mí me dijeron, yo pensé, yo creí. No. Y por lo general esos comentarios proceden de un chisme, de una mentira. Entonces acusaron a Nehemías de rebelión, de apoyarse en falsos profetas para proclamarse rey y rebelarse abiertamente contra el rey Artajerjes, quien lo había apoyado para construir los muros. Y esto era grave, era peligroso. Imagínense si le llegaba esa carta o ese comentario al rey Artajerjes, que lo mandó. Ese manda un ejército y acaban con Nehemías y acaban con el pueblo, porque si algo había celo era entre los reyes. Por eso Herodes, cuando escuchó que se estaba levantando el rey de los judíos, el que venía, ese mandó matar a todos los niños. Dijo: no me importa que tenga 2 años, los matan a todos, porque yo no quiero otro rey que me haga competencia. Entonces lo que le está pasando a Nehemías era peligroso. Y por eso le dijeron: si el rey se entera de esto, se va a venir contra ti, ven y reunámonos. Pero Nehemías la tenía clara. Yo sé lo que hice y yo sé lo que no hice, y a mí no me van a mover de aquí. Y me gusta la respuesta de Nehemías. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Nehemías? La respuesta de Nehemías, al final del versículo 9, la respuesta de Nehemías fue: ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. ¿Sabe? Nehemías no salió corriendo
no se puso a pelear con sus enemigos, no se desanimó a correr, no dejó los muros por irse a correr a ver quién era el que estaba diciendo, qué era lo que estaba diciendo, qué pruebas tenía, por qué está hablando eso de mí. Porque esa es la artimaña del diablo: desestabilizarte para que tú salgas corriendo, para que dejes lo que Dios te mandó a hacer y te pongas a pelear con este, te pongas a llamar a este, te pongas a confrontar al otro, te pongas a llamar. No, Nehemías la tenía clara y dijo: no, estas son estrategias de nuestros enemigos. Así es que lo único que hizo Nehemías, y porque él sabía cómo era la batalla, solo dijo: Señor, fortalece tú mis manos. Y yo creo que el que la tiene clara tiene que, cuando vienen esas cosas, cuando vienen conflictos, cuando vienen comentarios, cuando vienen ataques, cuando vienen contiendas, cuando viene todo eso, lo que tienes que meterse en la presencia del Señor y decirle: Señor, fortalece tú mis manos para no dejar lo que tú me has llamado a hacer. Fortalece tú mis manos, fortalece mi vida, fortaléceme, Señor. Porque sabe, hermanos, como siervos de Dios no podemos impedir que la gente hable de nosotros dentro y fuera de la iglesia. ¿Qué no han dicho de nosotros? Pero uno entiende cómo es esta batalla. A mí me han llegado rumores de todas partes. ¿Sí sabe, pastor, que usted es un ladrón? ¿Sí sabe, pastor, que están diciendo que usted hizo esto y que la iglesia esto y que allá están enseñando herejías y que... Pero si Nehemías se pone a defenderse de todo lo que decían, dejaría de hacer lo que Dios lo llamó a hacer, porque esas eran las maquinaciones del enemigo. ¿Sabe? En el versículo 9 lo dice: porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de los que hacen la obra y no será terminada. ¿Sí se da cuenta que, hermano, es un ataque directo con propósito específico? Hagamos detener la obra, hagamos detener la obra, hagamos de que se acabe esa iglesia, que la gente se vaya, que se deje el ministerio, que se vaya de ahí. Ese es el objetivo de Satanás. Entonces ellos decían: mandemos todo esto para debilitarlos, mandemos todo esto para cansarlos, mandemos todo esto para confundirlos y que cese la obra y que la obra no sea terminada. ¿Sabe? Esto me da la idea de lo valiosa que es la obra de Dios, de Dios, y el Satanás lo sabe. Y hará lo que sea para desanimarte, para que yo no abra más tu casa para células, para que no seas más líder de célula, para que no ministres más, para que no enseñes más, para que no prediques más, para que nada, deja para eso. Porque al diablo no le interesa que la obra avance. Al diablo no le interesa que desarrolles tu ministerio, no le interesa. Está empeñado. Apostó contra nosotros. En alguna ocasión me llevaban una persona para ministrar, la trajeron endemoniada y comenzamos a ministrar, y se paraba y me decía: te voy a destruir, decía. Y uno sabe que así es la obra, y no es contra el pastor, es contra todos. El diablo apostó contra tu cabeza y dice: te voy a destruir. Vamos a ver si es cierto que avanzas. Vamos a ver cuánto duras. Vamos a ver si de verdad vas a cumplir lo que quieres hacer. Esa es una apuesta. Pero recordemos que a usted y a mí no nos llamó el hombre. Estamos haciendo la obra de Dios, aunque siempre bajo fuego. Pero sabe, cuando Dios está con nosotros, Dios pelea por nosotros. Cuando Dios está con nosotros, Dios toma nuestra causa y toma la causa del justo en sus manos. Y si es que a pesar de los chismes, la murmuración, la obra se ve sacudida, nosotros somos fortalecidos en Dios. ¿Cuántas veces nos ha tocado entrar a la presencia del Señor y decirle: Dios, tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestras motivaciones, tú sabes quiénes somos, Señor, tú sabes lo que enseñamos, tú sabes lo que tú, ¿quién más que tú nos conoces, Señor? Así es que pelea por nosotros. Pero cuando uno la tiene clara, entonces busques al Señor.
se mete más con Dios. Oh, ha venido desánimo, me voy a meter más con Dios. Oh, están hablando mal de mí, me voy a meter más con Dios. Están difamando y calumniando, me voy a meter más con Dios. Me están viniendo pensamientos raros a la mente, me voy a meter más con Dios, porque esto no es otra cosa sino las estrategias del diablo. Y usted sabe que la mente es el campo de batalla de Satanás. La mente comienza a cuestionar, la mente comienza a trabajar. Y cuando se tiene discernimiento, Nehemías tenía discernimiento. Cuando Nehemías vio esto, entonces no se puso a correr, ni a ir a confrontar, ni dejó la obra, ni salió corriendo, nada. Se paró en la brecha y dijo: Señor, solo fortalece tú mis manos, porque yo sé que estoy en una guerra. Pero sabe, la tercera estrategia que utilizaron, porque nada de eso les funcionó. Entonces la tercera estrategia fue los falsos siervos de Dios. ¿Los qué? Los falsos siervos de Dios. Versículo 10, dice la Biblia: vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Metael, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán para matarte. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir, y quién que fuera como yo entraría en el templo para salvar su vida. No entraré. Versículo 12: y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Otra vez discernimiento espiritual. Semaías, escúchame bien, era el profeta del pueblo de Dios. Ahora, se supone que el profeta del pueblo de Dios es una persona espiritual. Y se supone que el profeta del pueblo de Dios es una persona confiable. Y debe ser una persona, pues, que expresa una amistad genuina. Cuando Nehemías fue a la casa de Semaías, entonces Semaías le lanzó una propuesta rara a Nehemías y le dijo: oiga, Nehemías, vámonos y encerrémonos en el templo y cerremos las puertas, metámonos en el lugar santísimo, que nadie nos encuentre allá, porque esta noche vienen a matarte. Ahora, ¿qué haría usted si le dicen eso? ¿Dónde hay que meterme, hermano? ¿Dónde corro? ¿Dónde me escondo? Pero que a mí no me matan. Y Nehemías, la respuesta fue: un hombre como yo huiría para salvar su vida. No iré. La tenía clara. Y el versículo 11 dice que cuando Semaías le hizo esta propuesta, dice: entonces entendí que Dios no lo había mandado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado, y era el hombre de Dios. ¿Sabe? La intención de Semaías era que Nehemías profanara el lugar santo de la casa de Dios. Recordemos que a ese lugar santo solamente podían entrar los sumos sacerdotes. Nadie más, ni siquiera el rey, nadie más podía entrar allá. Pero le está diciendo: oiga, venga, escondámonos, entremos en el lugar santísimo, cerremos la puerta para que nadie lo pueda encontrar, para que no lo maten. Si Nehemías, escúchame bien lo importante: uno, de tener discernimiento, y dos, de conocer la palabra. Porque si Nehemías entra para esconderse, lo iban a acusar que él había violado la ley de Dios y lo iban a desacreditar. Y entonces la respuesta de Nehemías: bueno, ¿cómo un hombre como yo va a esconderse? ¿Cómo un hombre como yo va a huir por salvar su vida? No. Y entonces el hombre es claro, dice: no entraré. No, nada. Era duro Nehemías. La tenía clara Nehemías. Sabía a dónde lo puso Dios y a qué lo puso a hacer.
¿Qué tenía que hacer? Y ni siquiera aunque le dijeron su vida está en peligro, lo van a matar, no me importa. Un hombre como yo no huye. Un hombre como yo no deja el tierrero. No. Pero entendió. Ahora, ¿qué entendió? Escúchame bien. ¿Qué entendió Nehemías? Entonces, entendí. ¿Y qué fue lo que entendió Nehemías? Primero, que aunque una persona dice venir en nombre de Dios, no puede hablar cosas que van contra lo que Dios mandó. Entonces, una persona que viene a hablar en nombre de Dios nunca estará en contra de los mandatos de Dios. Y los mandatos de Dios eran: nadie que no sea el sumo sacerdote va a entrar en el lugar santísimo. Nehemías, cuando escuchó la invitación, dijo: pero eso no fue lo que Dios dijo. ¿Por qué si es el hombre espiritual, si es el hombre confiable, si es el hombre de Dios, si es el hombre que dice tener palabra espiritual para mí, me viene a decir cosas que van contra lo que Dios mandó? Esto no es de Dios, dijo Nehemías. Discernimiento espiritual. Discernimiento espiritual. ¿Por qué? Porque recordemos que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y dice la Biblia que tiene apariencia de piedad. Entonces Dios, con una palabra, con una sugerencia, con una propuesta, nunca va a entorpecer su propia obra. Recuerda, si Dios te puso en un lugar y si Dios te dio un ministerio, es allí donde Dios espera que lo realices. Dios no cambia de pareceres. Te llamé aquí, pero si te miraron mal, si no te dieron la razón, si no te gustó tal cosa, entonces te voy a llevar allí, a ver si allí si encajas, a ver si no, Dios no es así. Una cosa es que uno piense que es así, pero otra cosa es cómo obra Dios. Y Nehemías sabía que Dios lo llamó a Jerusalén a edificar los muros, y que eso que le estaba diciendo Semaías no podía venir de Dios, porque va contra lo que Dios estableció en su palabra. Semaías utilizó el nombre de Jehová para hacerlo desobedecer la ley de Dios. Imagínense. Dios no se contradice a sí mismo. Él no dice cosas que luego se arrepiente y luego dice otra cosa. Eso se llama manipulación de la gente. Cuidado con el que viene a hablarte en nombre de Dios, con Biblia en mano, hablando profecía y diciéndote palabras hermosas. Cuidado, discierne si lo que te están diciendo está en la Biblia, si la misma vida de esa persona está sometida a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios. Si está obrando por impulsos, por emociones, por motivaciones incorrectas, porque Dios nunca se contradecirá. Nunca. No siga el consejo de personas solo porque se muestran amigables. Semaías era el amigo de Nehemías. Era el que le decía, cuando Dios hablaba, era el que le decía: mira, Dios te dice esto y esto y esto y esto. Pero cuando vino a decirle algo, por más hombre de Dios que fuera, por más profeta que fuera, por más ungido que fuera, el día que vino a decirle algo que estaba contra esto, dijo: esto ya no es de Dios. Que es necesario que la iglesia desarrolle discernimiento espiritual. Hay muchos que dejaron el ministerio por falta de discernimiento espiritual. Hay muchos que dejaron la iglesia por falta de discernimiento espiritual. Hay muchos que están renunciando al llamado de Dios por falta de discernimiento espiritual. Porque es que es mi amigo el que me dijo. Porque es que es la persona que ora bonito. Porque es que la persona que sirve. Porque es que la persona que
Aún predica. ¿Sabe qué le dijo Pablo a los de la iglesia en Galacia? Le dijo, mira, si a nosotros, dijo Pablo, o un ángel del cielo viene y les predica un evangelio diferente al que está en esta Biblia, sea anatema, le dijo. Pablo no le dijo, créame a mí todo porque yo soy Pablo. Pablo no le dijo, créanos a nosotros porque somos los que les predicamos la palabra y los que les compartimos el evangelio. Porque ¿sabe qué Pablo dijo? Pablo es consciente, yo como ser humano puedo torcerme en algún momento. Yo como ser humano en cualquier momento puedo tomar un camino equivocado. Porque soy humano y puedo caer en eso. Pero si el hombre se equivoca, esta palabra es confiable. Si el hombre se equivoca, esta es la máxima norma de fe y conducta para guiar nuestras vidas. Y cuando venga alguien, por más espiritual que parezca, a decirme cosas que no están aquí, sea anatema, dice la palabra de Dios. No es de Dios, por bonito que parezca. No es de Dios. Aunque viniera a decírmelo alguien con Biblia en mano y con cara de santo. La Biblia es esa lámpara a nuestros pies y es el lumbrera a nuestro camino. Amén, iglesia. Por eso es necesario tener discernimiento espiritual y conocer ¿qué? La palabra de Dios. Cuidado con las propuestas que le hacen, con las oportunidades que salen. Yo he conocido personas que les salió una oportunidad. Ay, pastor, es que me salió un trabajo buenísimo en otra ciudad o en otro lugar y ya tengo que renunciar al servicio, ya no puedo ni congregarme, pero me van a pagar bien. Yo le pregunto, ¿eso es de Dios? Es lo que Dios quiere que hagas, es donde Dios quiere que estés, es a lo que Dios te llamó. Pero se ve bonito, me van a pagar bien y voy a tener muchas oportunidades. ¿Y qué? ¿Y a donde Dios te llamó qué? ¿Y lo que Dios te llamó a hacer qué? Es de Dios esa puerta que se abrió. Conozca la palabra para saber discernir cuando lo que están diciendo o lo que estás viendo no va conforme a lo que dice la palabra. Porque recuerde, Dios no cambia las normas ni las demandas. Y alguien que sea enviado por Dios no hará cosas que atenten contra la obra de Dios. No las hará. Termino diciéndote en esta hora, lo único que el creyente debe saber es que la obra de Dios todo el tiempo está en guerra. Hay una lucha a muerte entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y Satanás se vestirá como ángel de luz para engañar aún a los escogidos. Pero recuerda que esta guerra tiene como propósito, si tú no eres consciente de eso, el propósito de Satanás es dañar tu vida, tu salvación, la de tu familia, tu ministerio, el llamado que Dios te dio. Pero por eso dice la palabra, el que venciere hasta el fin, solo este será salvo. El que persevere hasta el fin, el que pase por encima de esto, el que sepa cómo es esto, el que la tenga clara cómo es esto, ese será salvo. ¿Cuántos quieren llegar a la meta y encontrarse con el Señor? Pero estamos en guerra. Amén. Pero estamos en guerra y la guerra no ha terminado. Colóquese sobre sus pies y vamos a orarle al Señor. Quiero que cierres tus ojos por un momento ahí donde tú estás. Nosotros llegamos acá a Paipa. Alguien de Dios nos hizo una propuesta y nos dijo, estábamos pagando arriendo en el segundo piso, la iglesia estaba pagando deudas
estábamos luchando por organizar la iglesia y por proyectarnos a tener el lugar que hoy tenemos. Y vino una propuesta muy tentativa y muy llamativa en Bogotá por un líder espiritual. Entregue esa iglesia, quítese ese problema encima. Y acá en Bogotá le vamos a entregar una iglesia grande, formada, con propiedad, donde usted no va a tener ningún problema. Si yo no tengo claro a dónde me llamó Dios y qué me puso a hacer, yo hubiera salido corriendo para allá, porque no tendría que estar preocupándome por construcción, ni por organizar iglesia, ni por pagar deudas. Chévere. Pero cuando me estaban diciendo eso, el Señor me dio discernimiento espiritual y me dijo: no es lo que yo quiero. Se ve llamativo, se ve conveniente, se ve tentador, pero no es allá donde te quiero. Te quiero en Paipa. Pero Señor, con todos esos problemas, pagando arriendo en un local en un segundo piso pequeño, pagando deudas, y me están ofreciendo esto, pero no es donde yo te quiero. Y le dije no. La persona que me estaba diciendo esto, le dije no. Dios me llamó a Paipa y yo siento que Dios quiere hacer algo allá. Y yo sé que si Dios me trajo de Miraflores para Paipa, es porque algo quiere hacer Dios ahí a través de mi vida. No sé qué sea. No, gracias, le dije. Y sabe que después entendí, porque el Señor me permitió saberlo, que era una estrategia de Satanás para sacarme. Y escucha lo que utilizó y dónde lo utilizó y cómo lo utilizó y en qué momento lo utilizó. Y el Señor luego me hizo ver que era una estrategia de Satanás para sacarnos y que no se hiciera el trabajo que Dios nos mandó a hacer acá. De eso le estoy hablando. Discernimiento. Por eso me identifico con ese libro. Porque el diablo apostará lo que sea por sacarte del lugar donde Dios te puso y que dejes de hacer lo que Dios te llamó a hacer. Yo no sé qué pensamientos estén pasando por tu mente. Yo no sé qué proyección tengas o qué perspectivas tengas, pero quiero decirte algo. Lo que Dios te llamó a hacer es un asunto importante. La obra que Dios te llamó a hacer es importante. Enseñar a esos niños, pastorear a esos jóvenes, danzar para el Señor, abrir la casa de tu casa para esa célula, predicarle a esa persona que llegó a tu célula. Díselo de corazón, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y
no mirar atrás. Si acaso me preguntas tú, ¿a quién he de seguir? Seguro le contestaré: ¿a quién sino a Jesús? Dile. Si acaso me preguntas tú, ¿a quién he de seguir? Seguro le contestaré: ¿a quién sino a Jesús? Por eso amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Sí. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Levanta tus manos y adora al Señor. Y si en esta mañana puedes decirle: Señor, no quiero dejar de hacer lo que tú me has llamado a hacer. Porque aunque muchas veces nosotros mismos lo veamos como algo insignificante o algo sin tanto valor, de pronto estás cansado, de pronto te has decepcionado, de pronto te han herido, de pronto te has defraudado. Pero sabes, eso es parte de la obra y es parte de la batalla que estamos librando. Es parte de la guerra que estamos librando todos los días. Pero lo que hacemos para el Señor es una obra importante. Es una gran obra. Es una gran obra. Oh, amado líder, lo que estás haciendo es una gran obra. Amado anfitrión, lo que estás haciendo es una gran obra. Amado maestro de niños, eso es una gran obra. Comandante de exploradores, diácono, oh, líder de alabanza, líder de danzas, personas de las que trabajan con las mujeres, que intercede, que consolida, que cuida los carros. Es una gran obra, te dice el Señor, y el enemigo hará lo que sea para sacarte de ahí, porque no quiere que la obra se haga, porque quiere estropear lo que Dios quiere hacer. Pero en esta mañana levantamos nuestra voz al cielo y solo le decimos: Señor, fortalece tú mis manos. Señor, fortalece tú mis manos. Señor, fortalece tú mis manos. Pero la obra sigue hasta que lleguemos a la meta. Te adoramos y te bendecimos, Padre, y te damos gracias por la palabra. Y oro porque bendigas y fortalezcas
tus hijos que hoy hacen la obra en este lugar y que permite que la obra del Señor se extienda y que un día podamos dar un parte de victoria en el reino de los cielos. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo cual me espera la corona de vida que nos dará el Señor. Pues justo, no solo a mí, sino a todos los que han esperado y creído en el nombre de Jesús. Alaba al Señor en esta mañana, iglesia, y dile: Padre, nos tomamos de tu mano, caminamos en victoria, seguimos adelante, porque es una gran obra lo que estamos haciendo. Vale la pena invertir nuestra vida en Jesús, vale la pena invertir nuestra vida en la obra de Cristo, vale la pena caminar, porque el Señor está con nosotros. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Aleluya. Alaba al Señor y dile: gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Asambleas de Dios, estamos equipando a la iglesia para la extensión del reino de Dios, uniendo las familias para lograr que haya paz en nuestro hogar.